Ya está grabando. Muchísimas gracias. De antemano les pedimos disculpas por cualquier otro inconveniente que se presente, ¿verdad? Estamos acá desde San Carlos y ya empieza la tormenta. Esperamos que no haya ninguna afectación y para ninguno de ustedes también y que puedan pues acompañarnos en todo este espacio. Hoy vamos a tener un conversatorio acompañado por 3 profesionales de la empresa, la ingeniera Ileana Aguilar, quien posee más de 20 años de experiencia como consultora independiente en el área de infraestructuras vial. La ingeniera Ileana Aguilar es la propietaria y gerente de esta empresa, Ileana Aguilar Ingeniería y Administración, que tiene más de 12 años en el mercado. En los últimos años ella ha brindado servicios al MOB y también ha formado parte de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Ella será la moderadora de este conversatorio que hoy vamos a tener. Con ella se encuentran el ingeniero Adrián Murillo Marín, que es un ingeniero civil con 5 años de experiencia en proyectos viales, cuenta con una maestría internacional BIM Manager e Ingeniería Civil e Infraestructura y GIS. Entonces, su experiencia destaca la supervisión que el ingeniero tuvo a cargo de la construcción de accesos y estaciones de pesaje a la Ruta 27, supervisión de contratos de conservación vial, estudios de transporte y también se ha desempeñado elaborando inventarios de caminos para rutas cantonales. Y finalmente nos acompaña el ingeniero Didier Rojas Argüello, quien es ingeniero civil con más de 13 años de experiencia, es máster en administración de proyectos y máster en diseño, construcción y mantenimiento de carreteras. Actualmente es el ingeniero para nuestra firma a cargo de los proyectos de conservación vial que se realizan en la red nacional de la zona 61 San Carlos y él es el encargado de la supervisión de toda la inspección que hacemos en las obras de la zona. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a la ingeniera Aguilar para que pueda desarrollar el conversatorio. Esperemos que sea muy bien aprovechado por todos. Al final vamos a tener un espacio para sus consultas que pueden ir redactando a través del chat o bien en el espacio final se les puede dar la palabra para que enciendan sus micrófonos y puedan hacer cualquier consulta que tengan. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Bueno, pues créanme que este tema lo planificamos hace rato, mucho antes de los eventos recientes que todos nos hemos visto afectados. Sin embargo, pues definitivamente es un tema de actualidad. La región de América Latina y el Caribe está expuesta a numerosas amenazas naturales y sus impactos se sienten, ¿verdad? Nosotros acá en San Carlos, desde julio de este año, hemos empezado a sufrir los impactos de los aguaceros. Hemos perdido 2 puentes, hemos tenido derrumbes, inundaciones, bueno, terremotos no, por dicha, pero solo eso nos ha faltado. Sin embargo, pues en todo el país, ¿verdad? Estamos expuestos a terremotos, huracanes. En este momento estamos con la región, pues con amenaza de huracán, incendios forestales y fenómenos que ocasionan pérdidas económicas y sobre todo pérdidas humanas, incontables daños en viviendas, en infraestructura pública y por supuesto la afectación que se genera en la actividad económica. Solo para ponerles un ejemplo, ayer, el día de ayer en el puente del río La Vieja, que comunica el cantón de San Carlos con el área metropolitana, pues un cabezal se volcó en el puente y tuvimos la ruta cerrada todo el día, ¿verdad? Entonces todo eso generó un caos vial en el resto de las rutas que aunado a las lluvias y a los riesgos de deslizamiento en las rutas alternas que conectan con el cantón de San Carlos, pues generan grandes costos para los transportistas y por supuesto para todas las personas que nos movilizamos. Lamentablemente estamos en una región, Costa Rica está en una región con una alta exposición a múltiples fenómenos naturales y el cambio climático nos está golpeando muy duro. No podemos evitar, ¿verdad? Que ocurran estos fenómenos naturales,
pero sí podríamos nosotros como profesionales dedicados al tema de infraestructura, al menos reducir la vulnerabilidad y poder reducir las pérdidas económicas y sociales que se generan a raíz de estos fenómenos. Hay datos, estudios de la Oficina de las Naciones Unidas que dicen que para la reducción del riesgo de desastre, por cada dólar invertido en reducir el riesgo, se pueden ahorrar hasta $7 en costos posteriores. Es decir, hasta como país podría ser un buen negocio dedicarnos a invertir en materia de prevención de desastres. Y pues la clave para lograr este ahorro es justamente dedicarnos a estudiar un poco sobre de qué forma podemos tener un enfoque preventivo que incorpore la gestión del riesgo de desastre desde el diseño inicial de todos los proyectos de infraestructura. Y pues ya que tenemos una red vial que es quizás un poco viejita o que está obsoleta, ¿cómo podemos incorporar estas medidas dentro de esta red vial? Y bueno, yo por eso quise traer este tema y conversarlo con mis colegas, empezando por algunas preguntas que quería discutir con ellos esta tarde. Yo, pues, empezando porque, ¿qué es el riesgo de desastres? ¿Qué significa eso? Y también quisiera que comentáramos qué es la gestión del riesgo de desastres. Y finalmente quisiera que termináramos cerrando cómo podemos enfocarnos o cómo podemos enfocar los proyectos de infraestructura para reducir los riesgos existentes y futuros, incluyendo, por supuesto, el incremento de esos riesgos con el cambio climático. Entonces, esas son las preguntas que pongo sobre la mesa. Creo que, pues, Didier tal vez quisiera empezar comentándonos un poco sobre qué es el riesgo de desastres. Buenas tardes a todos los asistentes, agradecerles la presencia en este webinar. La verdad que como muy valiosa la introducción de la ingeniera Ileana Aguilar en un tema que está como muy en la actualidad, pero sin embargo es un tema que siempre se ha venido manteniendo, digamos, a través de mucho tiempo. Y nosotros desde el ámbito profesional y en la experiencia que hemos tenido en el gremio que nos desarrollamos, pues vemos que la parte de riesgos es un factor bastante importante a la hora, digamos, de planear y ejecutar las obras de infraestructura vial en general en el país, que como decía la ingeniera Aguilar, pues ya es una infraestructura que tiene bastantes años de estar en operación y entonces todo eso también repercute en el tema de riesgo. Básicamente, de la mucha literatura que encontramos, básicamente para entenderlo sencillo, pues el riesgo es la probabilidad, ¿verdad? Digamos, de que una amenaza realmente se pueda, digamos, convertir en un desastre, ¿verdad? Básicamente, eso es como para entenderlo, digamos, de manera sencilla, porque tal vez en el entorno que nos desarrollamos o en la costumbre cotidiana, no tenemos realmente identificadas las amenazas como tal, ¿verdad? O sea, el problema no es que en el país llueva, ¿verdad? O el problema en el país no es, digamos, que estemos en una parte, digamos, de alta sismicidad, pero eso llega el momento en que, conjuntándose con algunos otros factores, ¿verdad? Como la exposición y la vulnerabilidad y la resiliencia, puede generar, digamos, que esa interacción de esos factores puedan hacer que esa amenaza realmente, que por sí sola en realidad no causaría ningún problema, al existir esa interacción, entonces pueda convertirse ya, digamos, en la generación de un desastre que puede ya generar, digamos, los daños a la infraestructura vial, como lo que hemos tenido, digamos, recientemente por el tema de las lluvias. Entonces, más adelante vamos a andar un poco más en el detalle de esos conceptos de la exposición, la vulnerabilidad y la resiliencia que tienen esa interacción con la amenaza, ¿verdad? Ahora decía la ingeniera Aguilar que por dicha en San Carlos tiembla menos que en el resto del país. Y me estaba acordando ya ahora que para el terremoto de Nicoya, había un puente en la ruta 507 en Puerto Viejo, Sarapiquí, que era un puente antiguo, estos estilo ferrocarril de acero. Correcto. Y a raíz del evento en Nicoya, por el tema, la interacción de las ondas de manera transversal, ¿verdad? Que se venía puramente, digamos, caía en esa parte donde estaba situado el puente y fue suficiente, ¿verdad?
la amenaza que por sí era el sismo, muy lejos, por decirlo así, entre comillas, países pequeños de la zona de San Carlos, pero se conjuntaron esos factores de vulnerabilidad, ¿verdad? Y exposición del tipo de estructura, y el puente se fue al río, ¿verdad? Y Ana tendrá que recordarse de ese Sí, sí. evento. Entonces es muy curioso cómo pensar, uno decide, en San Carlos perdimos un puente, De 75 metros era ese puente, sí, ¿verdad? era largo bastante, por un tema, digamos, de una amenaza que uno la considera lejana a la zona, más sin embargo esa conjunción de factores hizo que el puente, digamos, saliera totalmente de servicio. Entonces, eso es básicamente como para complementar la valiosa introducción que hizo la ingeniera Aguilar, exponer un poco el concepto de riesgos para entenderlo sencillo, ¿verdad? Y que realmente se aplica a muchas actividades o a muchos proyectos de los que estamos aquí presentes hoy. La gente que nos está acompañando seguramente en su contexto laboral tendrán mucha familiaridad con ese término de riesgo, de gestión de riesgos, y pues ahí para aportar un poquitito sobre el tema y para hacer un poquito de antecedente e historia, y le cedo la palabra al ingeniero Adrián Murillo, que nos va a ampliar un poco más ahí también de la temática. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de la gestión del riesgo. Ahora que estaba mencionando la parte de sismicidad, que siempre me pareció muy particular, tuve la oportunidad de conocer pobladores de una región de China donde no hay sismos. Y era muy particular que todos los días me decían, hoy tembló. Y yo, no tembló. Y al siguiente día, hoy tembló. Yo, no tembló. Que estamos tan acostumbrados a sentir sismos en Costa Rica que ya lo tomamos como algo tácito y no nos sorprendemos por eso. Y siempre, digamos, todos los días que los veía me decían, ayer tembló. Y yo, sí, es que en Costa Rica tiembla todos los días, pero no, ya no lo sentimos, estamos más que acostumbrados. Con respecto a la gestión del riesgo, ¿verdad? Es el proceso mediante el cual reducimos la vulnerabilidad, ya sean asentamientos, infraestructuras y demás. La definición per se la tomé de un decreto que ya tiene el gobierno, ¿verdad? Acerca de la gestión del riesgo, que si lo analizan es bastante interesante cómo va estipulando diferentes partes y plantea, ¿verdad? Varias secciones para la gestión del riesgo, entre esas la identificación de las amenazas, que ahora vamos a hablar un poquito con respecto a la importancia de tener la información centralizada, ¿verdad? Porque podemos ir a buscar en diferentes instituciones y es un poco complicado porque no hay quien conglomere esa información y la desarrolle para darle un uso sistemático. Después, la evaluación de la exposición, ¿verdad? ¿Cómo estamos con respecto a esa amenaza? La evaluación de la vulnerabilidad, la estimación del riesgo, ¿verdad? Que es muy importante, porque si no, que es un término que a los ingenieros nos encanta, ¿verdad? Si no lo podemos medir, no lo podemos controlar. Tenemos que saber qué tenemos ahí que estamos poniendo sobre la balanza y tal vez lo podamos perder. Un punto interesante es que un riesgo, bueno, un desastre se considera un desastre cuando no se puede regenerar bajo sus propios medios. Eso es algo muy interesante. Y también, bueno, en la naturaleza hay procesos de los cuales no nos damos cuenta porque no tenemos infraestructura cerca, pero algunas veces son mayores a los que tenemos en las zonas donde nos afectan, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito, que fue algo que yo incorporé en el conversatorio. Vamos a aterrizar más que todo en la zona nuestra y en Costa Rica, porque a veces la parte de riesgos y cambio climático se vuelve como muy esotérico, que se va a otros países y que aquí, que allá vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo en San Carlos y las previsiones que hay para la zona Huetar Norte. Estos son de los eventos que conversaba la ingeniera. Este es un puente aquí. Este puente lo tenemos tal vez a 2 kilómetros de la oficina nuestra. Hay que recordar que el cuerpo de agua no tiene la culpa, ¿verdad? El cuerpo de agua está cumpliendo su función de transportar las cargas hídricas a su punto más bajo y pues la infraestructura nuestra lamentablemente está ahí de camino. De hecho, no recuerdo, yo creo que Diego puede tener ahí el dato. Otro puente que está como a 100 metros más adelante también lo perdimos por un tema que es más un riesgo sistemático para el cual el puente no estaba diseñado para una carga. Pues igual tuvimos ahí las consecuencias. Luego, esto que se vuelve algo bastante personal, porque esto era el acceso
al pueblo donde yo vivo, que lo que sucedió fue que el cauce recuperó, digamos, el río recuperó su cauce antiguo. Él está reclamando su antigua casa y siempre me recuerdo las palabras de mi profesor de morfología fluvial: los ríos son como adolescentes. Entre más usted los moleste, más fuerte es su reacción. Y pues en este caso, el cauce, bueno, rompió un dique y tuvo consecuencias en la parte del asfalto. Ahorita hay un paso ahí un poco rústico, ¿verdad? Es un bacheo ahí mecanizado, pero bueno, por el momento hay paso, pero es algo de lo que ya tenemos recurrencia que también podemos ahorita conversar un poco. Adrián, y ahí lo más interesante o triste, diría yo, es que en esa propiedad había un rótulo que decía, bueno, que dice todavía, porque el rótulo está, se venden lotes. Y yo cada vez que pasaba por ahí decía, mira, le están vendiendo lotes del río a la gente, qué interesante. Y Omar, mi esposo, me decía, ay, ¿cómo se te ocurre, no? Si ahí no pasa el río. Le digo, sí, por ahí pasa, por ahí alguna vez pasó el río. Y Sí, entonces claro. es parte quizás de los retos que tenemos a nivel institucional, ¿verdad? Cómo alguien permitió que se catastraran los lotes, que es un cauce antiguo del río, cuando para nosotros es evidente que era un cauce antiguo, ¿verdad? Sí, es bien interesante ese manejo, porque hay que recordar que los fenómenos naturales tienen periodos de retorno desde 2 años hasta 500, 400 años. Entonces, usualmente uno escucha a los pobladores decir: es que hace 20 años, yo digo que hace 20 años y nunca va a salir río. Bueno, es que tal vez el periodo de retorno sean 25, 30, 40, ¿verdad? Y uno lo dimensiona en tiempos antropológicos, cuando un tiempo geológico son millones de años. Y tal vez uno encuentre la gracia de estar en ese punto específico donde se manifieste. De hecho, es esta ruta, que es la Ruta Nacional 748, más o menos, que también dirá, ahí me puede corregir, este fenómeno tiene un periodo de retorno como cada 4 años. Cada 4 años este fenómeno se desarrolla, y todavía estamos luchando con infraestructura no resiliente, ¿verdad? Que el término de resiliencia es que podamos responder positivamente a los cambios que nos vamos topando. Que por ahí yo puse un ejemplo que estuve leyendo un día de estos, que para el conocimiento de todos y para que me entiendan un poco, yo tengo sesgo de biólogo, soy ingeniero, pero tengo sesgo de biólogo. Y estaba leyendo que las plantas en los ambientes urbanos están desarrollando semillas más pesadas porque las zonas verdes son más pequeñas. Entonces, para que la semilla no huele más de lo que debería, entonces son más pesadas y se quedan en los espacios más pequeños, en los parques, ¿verdad? Estos son datos, como les decía, zona Huetar Norte. No estamos yéndonos allá a África subsahariana, a Portugal, a España, a las olas de calor que ahora están azotando Europa. Ahora estamos aquí en zona Huetar Norte, y es muy interesante cómo se tiene una previsión. Bueno, a la izquierda está más o menos ahí un horizonte 2010-2039, que ya no estamos tan lejos, ¿verdad? Eso 2039, y luego 2040-2069, y vean cómo se va aumentando la precipitación. Más que todo son temas de que la intensidad de la precipitación va a aumentar, ¿verdad? Pero la precipitación en general va a disminuir. Entonces vamos a tener en menos tiempo más agua de la que tenemos ahorita. Y si, bueno, hay alguien aquí, algún sancarleño por ahí, recordará que hace años lo que pasaba en San Carlos era que llovía 10 meses al año, un pelgato, un tistis, ¿verdad? Todos los 10 meses estaba lloviendo. Y ahora no, ahora sí, empezamos a tener una época seca muy marcada y una época lluviosa muy marcada, ¿verdad? Y eso pues nos va a afectar para el diseño de cualquier tipo de infraestructura, porque ya nuestros sistemas hidráulicos tienen que prepararse para intensidades de lluvia mayores, que es bastante complicado usted diseñar. Y es un término que tal vez a uno no le explica en la universidad, que el ciclo de vida de la infraestructura pues se debe considerar en su diseño, ¿verdad? Y en ese ciclo de vida hay que incorporar estos temas de precipitación, ¿no? Porque puede ser que usted ahorita tenga una precipitación, una intensidad X, puede ser que en 10 años tenga X más 100 o X más 10, ¿verdad? Tomando en cuenta una vida útil de 15, 20 años. Entonces al final Adrián, pues aquí sí.
tenemos una pregunta de Madrid que dice que ¿por qué los incrementos en precipitación? Hay varios puntos. Yo cuando estuve más metido en la parte de biología, mencionan varios puntos. Uno es que la atmósfera está más contaminada, lo que hace que las gotas de agua se conglomeren más, entonces bueno, una gota más pesada y más agua en menor tiempo, y después es por el aumento de la temperatura, los flujos del vapor de agua hacia la atmósfera son más rápidos. Eh, entonces, al generarse más rápido las nubes de lluvia, pues ellas descargan Descargan con más rapidez al... con más rapidez. Sí, exactamente. La parte de hecho, mi profesor nos decía, bueno, vean las primeras lluvias después del verano, es una gota muy gruesa, porque la atmósfera se está empezando a limpiar de las partículas de polvo que conforman el agua. Y de hecho, después de unos 2, 3 años me di cuenta que sí, que las primeras gotas hasta que duelen. Exactamente. Bueno, si alguien estuvo en San José ayer, alrededor de las 4:15, 4:20 de la tarde, prácticamente el cielo se puso como si vinieran los jinetes del apocalipsis, ¿verdad? Se nubló y era una oscuridad total y cayó un aguacero que inundó Circunvalación, inundó la autopista, Ruta 27, todo. San José prácticamente colapsó ayer a las 4:30 de la tarde. Y ya a las 5:30 pasó el aguacero, ya no había nada, ¿verdad? Entonces era una cosa impresionante. Yo creo que cayó la lluvia de toda la tarde porque no había llovido en toda la tarde, ¿verdad? Sí, hablando de San José, bueno, cuando tuve la oportunidad de vivir en San Pedro, se dio esta famosa inundación en San José que pusieron ballenas en la avenida central y todo eso, hicieron ahí como un Photoshop. Por el hospital de niños, y eso. Ajá, exactamente. Y en ese evento se inundó el parqueo de educación de la Universidad de Costa Rica. Estaba lleno de carros hasta... Ayer se inundó el parqueo también, yo creo, de educación Ah, de la universidad. y Finca 1. entonces, ajá, y entonces ahí empieza un fenómeno que también es muy interesante, que es que usted le empieza a transferir el riesgo al usuario del parqueo. Pues entonces pusieron rótulos riesgo de inundación. Entonces ya es uno el que asume el riesgo de parquearse ahí porque se inunda. Y es un poco chocante usted la primera vez ver una estructura así, estilo piscina olímpica, y el montón de carros ahí flotando. Después estos son los daños, ¿verdad? Los valores de los daños por lluvias y por sequías, porque por sequías también tenemos daños, y ahí entran todo un montón de temas que puede ser parte de la expertise de las personas que tenemos ahorita, que estamos perdiendo, o se pierden cultivos, se pierden fuentes de agua, se mueven fuentes de agua, que eso es un fenómeno que empezamos a ver por lo menos en zona norte, que los ojos de agua se están trasladando de sitio, digamos, un sitio donde nacía agua, ahora se traslada y está a 100, 200 metros Aguas abajo. aguas abajo, o estamos empezando a ver fuentes de agua que se secan temporalmente, ¿verdad? Ya que antes no se secaban, ahora se secan en época seca. ¿Verdad? Estamos viendo movimientos naturales que es parte del balance que tiene la naturaleza, y nosotros estamos en medio y tenemos que ver cómo nos adaptamos, ¿verdad? De estos documentos y de estos análisis hay para todas las regiones del país. Está dividido por regiones, creo que va a 2000, la proyección creo que es 2022, 2036, por ahí es como el manejo que se le está haciendo. Y esos son los datos de pérdidas por los diferentes eventos. Vean que los daños por infraestructura vial, que es lo que nos atañe, es abrumador la cantidad con respecto a los otros puntos. Y por ahí hicimos un ejercicio que ahorita vamos a ver, y el resultado es un ejercicio súper sencillo. Y el problema de la infraestructura vial también nace de una urbanización que tiene antecedentes de movilidad, por lo menos en zona norte, por ríos, ¿verdad? Entonces hicieron pueblos a la orilla de ríos, y luego para darles acceso se empezaron a hacer obras de infraestructura vial, y pues ahora estamos pagando las consecuencias. Pero vean que hablando de la incorporación de la información, lo importante que es usted empezar a conglomerar y tener un archivo
histórico de lo que ha pasado, ¿verdad? En diferentes sectores. Tal Este vez fue el es, ejercicio. Perdón, tal Inger, vez es dígame. muy interesante, bueno, que la zona norte, al ser una llanura, ¿verdad? Entonces nosotros estamos expuestos a un fenómeno particular que son los fenómenos de inundación. Pero si vemos el país, prácticamente es un país montañoso, ¿verdad? Donde queramos ir, tenemos que pasar una montaña. Sea si vamos al Pacífico, pasamos por una cadena de montañas, vamos al Atlántico, tenemos que pasar el Bravo Carrillo, vamos a la zona sur, igual. Entonces, y muchas de esas carreteras que se construyeron generaron entonces que se construyeran pueblos alrededor de esas carreteras, ¿verdad? En cambio nosotros, el acceso de muchos de esos poblados era a través de los ríos. Y eso hace que nuestros pueblos sean vulnerables a inundaciones, pero en otras zonas los pueblos son vulnerables a deslizamientos, avalanchas y otros fenómenos. Entonces es interesante, ¿verdad? Conocer el contexto histórico también, ¿verdad? Cómo se desarrollaron los caminos. Por ejemplo, el Cerro de la Muerte se construyó en un momento histórico que era cuando estábamos en la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos quería tener una conexión por tierra al Canal de Panamá. Entonces quería una carretera por tierra que no fuera vulnerable a ataques desde el mar y por eso la construyeron en la montaña de forma que no fuera susceptible de un bombardeo, por ejemplo. Entonces, cuando uno ve la infraestructura que se construyó en el Cerro de la Muerte, hay pocas alcantarillas, hay pocos puentes, de hecho no hay puentes, ¿verdad? Sino que son alcantarillas o empalizadas que ya cumplieron su vida útil y que generaron posteriormente la necesidad de hacer cambios de esas empalizadas para sustituirlas por alcantarillas y muchos de los problemas que hay ahorita en el Cerro de la Muerte son producto de cómo se construyó la carretera en aquel momento, ¿verdad? Pero toda esa memoria histórica, como dice usted, Adrián, no se ha guardado, ¿verdad? La conocemos algunos que nos hemos puesto a leer o a entrevistar, pero existe, por ejemplo, usted que ha andado haciendo inventarios en caminos, existe un sitio donde podamos consultar, ¿verdad? Ese inventario y saber cuál es la totalidad del patrimonio vial de este país. No, vieras que eso es después de Era muy andar rápido. luchando, sí, después de andar luchando en la búsqueda de información, eh, ese es el punto neurálgico de prácticamente todo. Es un Porque reto de la gestión de desastres, ¿verdad? sí, exactamente. Y también, bueno, hay riesgos que también se manifiestan por la no existencia de un archivo central de infraestructura, ¿verdad? Porque empezás a hacer una cuneta o algo y te topas el tubo de la SAD. El oleoducto, Exactamente, la fibra óptica, el ICE. exactamente. No hay un conglomerado donde usted vaya y vea, bueno, ya a muy alto nivel, un modelo en 3D donde esté toda la información y un modelo 3D de una ciudad donde usted pueda ir a poner su infraestructura y ver si hay choques con respecto a la otra infraestructura. Entonces usted puede modificar su diseño y ir desarrollando esa información, pero como dice Ileana, hay mucha historia detrás de las rutas en Costa Rica. De hecho, también hay una ruta que se llama el Camino de Mulas o algo así, porque antes las mulas eran las que hacían Bueno, el dicen que alineamiento de las funciona. carreteras. Así fue Ah, como se construyó, ¿verdad? La 126. sí, sí, exactamente, ¿verdad? Que eso era que las mulas siempre viajan por donde hay menos pendiente, entonces ahí le iban arriando y por donde iba la mula, ahí iban tirando el trazado de los caminos. Y algo muy interesante para a los que les gusta, a mí es que me encanta eso, los puentes, en algunos puentes de ruta 1 tienen una placa del gobierno estadounidense, dice donado por el gobierno estadounidense. Ah, bueno, y en San Carlos tenemos unos que dicen donado por el rey de Bélgica, una cosa así. Ajá, Hay unos por ahí que no, pues, o sea, es parte de la historia que si usted no se mete bajo el puente no se da cuenta. exacto. Y bueno, esto fue el ejercicio que hicimos, que es un ejercicio bastante sencillo, que fue una herramienta libre, como es el Quantum GIS, perdón. Montamos dos capas del SNP, que el SNP conglomera información de diferentes entidades del Estado. Y lo que vemos hay un verde amarillesco, es la red vial,
Y lo que está en rosado son las zonas propensas a inundación. Que si vemos, bueno, allá está el humedal de Palo Verde en Guanacaste. Y en la parte del Pacífico Central, ahí está, bueno, Parrita, Quepos y la Costanera, que vivía en carne propia el huracán Otto en Parrita, cuando se inundó Parrita, y fue algo que nadie esperaba, y quedamos atrapados en Parrita, creo que fueron 3 días, porque la infraestructura no tenía capacidad para que ni entrara la gente de emergencias, ni entraran las emergencias, ni nosotros salir a buscar comida y agua. Entonces fue toda una experiencia, pero es parte de lo que nos vamos a ir topando y cada vez con más frecuencia. Como estos videos ahora que están saliendo de los ciclones y tornados y todo esto, eso antes no se veía. Antes eso, o sea, cuando yo era un niño eso era, o sea, eso solo en Estados Unidos pasa, solo allá pero ahora ya estamos. En la película Tornado pasaba. Es, exactamente, ya estamos, o sea, ya nos están llegando los tornados, ya pasó Nate, ya pasó Otto, tuvimos no me acuerdo el nombre de este otro que acaba de pasar a principios de año, ya están llegando al territorio nacional. Y de hecho uno de los puntos que muchas veces se toca con el ordenamiento territorial es la ciudad de Parrita, ¿verdad? Que tiene 2 secciones, una sección en la parte alta, que no es tan propensa a desastres, y otra en la parte baja que es bastante propensa, y ahí hay infraestructura clave, digamos, como la Ruta 32, ahí están las escuelas, colegios, están las clínicas y demás. Pero ven que eso es un ejercicio súper sencillo, o sea, esto duramos, no sé, 2 minutos haciendo este mapa y nos dimos cuenta pues, de eso así en carrera, ¿verdad? Claro, antes no se tenían esas herramientas, pero ahora sí las tenemos, ahora sí podemos saber qué parte de nuestra infraestructura tiene riesgo. Y los sistemas de información gráfica a mí me encantan porque se les puede cargar la información que quiera. Entonces se puede empezar a cargar eventos, ver su reciprocidad, cuánto costó solucionarlo, si lograron solucionar, si hay paso, si no hay paso, qué había, qué no había. Y también se puede hacer un sistema de alerta por ciclos de vida, como menciona Liliana, ¿verdad? Que ya el puente ya tiene sus 25 años, o sea, ya hay que empezar a hacer algo. O ya el pavimento ya superó sus 7 años de diseño, tenemos que empezar a rehabilitarlo, ¿verdad? Y luego, bueno, están estos mapas, que son los mapas de riesgo de Dice la... Manrique aquí que Parrita tiene una particularidad. Yo estuve laborando en el sector 3 años. Manrique Martínez. Me Ajá, imagino que se refiere a justamente esto, de que Parrita está dividido en sí, está dividido por la costanera. Exactamente. Nosotros tuvimos la oportunidad, Enrique, de andar Parrita de arriba para abajo, recorriéndola de punta a punta. Conocimos absolutamente todos los pueblos, todos los caminos, todos los puentes. Y durante muchos de los pueblos, porque ya teníamos más o menos el 80% de ese trabajo, los conocimos antes del fenómeno. Y después tuvimos que ir a rectificar los datos que habíamos levantado porque muchos de los caminos desaparecieron completamente, desaparecidos, y quedaron pueblos incomunicados. De hecho, el camino que conecta Parrita con Pirris, con la hidroeléctrica Pirris, quedó completamente inhabilitado. Un pueblo, recuerdo que se llamaba El Carmen, quedó completamente incomunicado. La única forma de llegarles fue por helicóptero. Entonces era muy sorprendente como el antes y el después en 3 días. Que fue algo increíble. Igualmente estuvimos en Cerro-Nara, en el cantón de Tarrazú, que ahorita me parece que no han logrado hacer las conexiones para la comunidad. También el Quebrada Arroyo, creo que se llama el otro pueblo que también está incomunicado en Tarrazú. Y tuvimos la oportunidad de ir y efectivamente la infraestructura era bastante complicada. Igualmente hay un camino que tenemos una anécdota ahí que conecta Tarrazú con Quepos, que había una parte donde en el camino el carro no cabía, entonces había que agarrar el carro así y montarle una llanta en el talud y andar como 100 metros, una llanta en el carretera y otra en el talud para poder pasar. Y esas carreteras, bueno, ahorita después de estos fenómenos ya quedaron completamente Desaparecidas. desaparecidas, sí. Estos mapas de riesgo, de hecho, lo que comentaba Ileana, si nosotros nos ponemos a meterle capas y capas a nuestro sistema de información gráfica en Costa Rica, pues no podemos construir
No hay por desarrollar. espacio. Sí, No hay no. espacio en ningún lugar. Es increíble la cantidad de fallas, de riesgos volcánicos, de deslizamientos, de zonas de inundación. Somos bastante propensos y de hecho por ahí hay datos del Banco Mundial para Costa Rica. Creo que más del 80% de la infraestructura está en zonas de riesgo. Entonces tenemos que empezar a adaptarnos, ¿verdad? Tenemos que empezar a darnos cuenta que los diseños tienen que ir enfocados a empezar a identificar esos riesgos y darles un valor y mitigarlos de alguna manera. Esto es más o menos lo que se está haciendo a nivel mundial, ¿verdad? Este tipo de construcciones las vi en un curso gratuito que tiene la Universidad de Delft, que está en la plataforma Coursera. Creo que son tres cursos de infraestructura resiliente al cambio climático, creo que por ahí se llama. Y son ellos criticaban muy fuertemente este tipo de estructuras, pero es una adaptación que se está haciendo. O sea, la gente está empezando a darse cuenta de que tiene que empezar a construir considerando ciertos riesgos. Estos sistemas lo que hacen es que cuando se inunda, la casa eh, está como anclada a esa excavación. Todo lo que pasa es que la casa flota. La casa flota sobre ese empotramiento, por así decirlo, libre. Y usted está dentro de la casa tranquilo, la casa se levanta un poquito, flota, se baja la inundación y vuelve a caer a sus cimientos. También hay casos que me parecieron muy chocantes. De hecho, en México pude ver una casa así, que son totalmente herméticas. O sea, son completamente herméticas, puertas, ventanas, flujo de aire y demás. Entonces, cuando hay alerta temprana, porque México es tan grande que pueden desarrollar sistemas de alerta temprana bastante eficaces, hay alerta temprana, entonces el dueño de la casa cerraba todo inmediatamente y la casa se inundaba, pero no entraba agua adentro de la vivienda porque todo era completamente hermético eh, en la vivienda. Ahora, un punto interesante eh, que, que antes en el de la Comisión de Naciones de Emergencias, es que estos mapas combinados con un inventario detallado de la infraestructura existente son una herramienta primordial para usted empezar a conocer la zona. Que eso es algo que a cualquier persona que empiece la gestión en un ambiente cerrado, en una zona específica, se lo recomiendo. Usted empiece a registrar absolutamente todo lo que hay, empiece a hacer un proceso colaborativo con las personas, porque muchas personas ahí, el señor eh, o la matriarca o el señor que ya tiene 90 años de vivir en el pueblo, ellos le pueden decir, ah, sí, ese río se sale, ese río no se sale. Ese terreno es un relleno ahí por donde va el alineamiento de la carretera. Hace años alguien lo llenó de acerrín. O sea, toda esa información es muy valiosa y hay que empezar a registrarla en un sistema en conjunto. Y usted, empezar a hacer inventarios y decir, bueno, esta alcantarilla tiene 60 centímetros, pues vamos a hacer una revisión aleatoria de la hidrología en estas alcantarillas en esta zona. Entonces revisas una cantidad determinada y ves qué está pasando, si todavía cumplen o si ya no cumplen, ¿verdad? Que eso es algo que tenemos que empezar a incorporar en nuestra gestión de infraestructura. Luego otros manejos, esto es en los Países Bajos, ¿verdad? Que son barreras anti-inundación, que aquí, bueno, aquí las hacemos con sacos, que eso básicamente juega con el mismo peso del agua y detiene que el agua, bueno, pase alguna infraestructura importante. Nosotros estamos más acostumbrados como ingenieros a hablar del código sísmico, ¿verdad? Pero nunca nos ponemos a pensar que también pues, el edificio puede verse por infraestructura, pues puede verse sometida a oleaje, que eso a uno jamás se le podría ocurrir. Sí. Eh, des- Tenemos una carretera, la Ruta 23, que se ve afectada por fuerte oleaje allá en el sector de Caldera, ¿verdad? Y que las sí. obras de protección que hay que implementar son importantes, ¿verdad? Porque prácticamente estamos metidos en el mar con esa carretera. Bueno, bueno, en el sector de Vasconia, dice Manrique, sí. que tiene una particular, sí, Vasconia, me recuerdo que creo que había un paso, la gente pasaba por el río en época seca, creo que es por ahí. Y de hecho en Parrita
tuvimos una experiencia bastante interesante con un puente que tenía doble corriente, porque estaba en un estero. Entonces, en marea baja, pues tenía corriente en una dirección y en marea alta tenía corriente en la otra. Entonces, los diseños hidráulicos eran un dolor de cabeza. Pero que de hecho el ingeniero de la Municipalidad de Parrita, creo que fue el que estuvo ahí detrás de ese diseño, era creo que el puente de acceso a Playa de Juco o algo así. Después están, que esto es un tema que yo cuando lo vi en la universidad me enamoré completamente de esto, que son los sistemas urbanos de drenaje sostenible, los famosos SUDS, que básicamente es hacer como pequeños ecosistemas que absorban parte de la escorrentía en las obras de infraestructura. Entonces, lo que se hace son como parquecitos y lagunitas ahí, imagínense usted llegando ahí los patitos, ¿verdad? Y ahí se almacena por un tiempo una cantidad determinada de agua y luego se va liberando. Se va liberando paulatinamente. Muchas de las ciudades desarrolladas tienen sistemas de drenaje basados en túneles gigantes. De hecho, se está viendo el de la ciudad de Las Vegas, que Las Vegas se inundó en los 70, me parece, hicieron eran como 500 kilómetros de túneles para sacar las aguas y prevenir una futura inundación. Pero estos sistemas, pues, me parece que son más adaptables a nuestro entorno, ¿verdad? Son más llevaderos y menos caros. Más o menos se ven así. Que hay muchas zonas en Costa Rica donde ya naturalmente lo tenemos, nada más que no deberíamos empezar a no intervenir, ¿verdad? Lo que está existente y empezar más bien a aprovecharlo. Este es un caso que hace poco estuve conversando ahí con un conocido que se está dando en España y en Portugal, que es que por el aumento de temperaturas y el aumento del nivel del mar, pues el mar está empezando a reclamar más terreno. Entonces las ciudades costeras, que es un punto muy interesante, porque en la mayoría de los países del mundo las ciudades más desarrolladas son las costeras. Costa Rica es una de las pocas excepciones donde no tenemos más desarrolladas las costas que el centro del país. Pero muchos de los países sí les está afectando directamente porque las ciudades costeras se están socavando por la erosión que provoca el mar. En estos casos, lo que me comentaba el conocido es que están trasladando pueblos completos mar adentro, pero realmente no les ha quedado otra opción más que eso. ¿Verdad? Dice que no ha encontrado la manera de luchar contra el mar. Me parece a mí es una lucha prácticamente perdida. Y tal como comentaba Ileana, bueno, eso es un paso en Costa Rica, que son rutas que están a la orilla del mar y están sufriendo socavación o erosión por los cambios de las mareas. Igualmente, por ahí vean unas imágenes, pero eran un poco caóticas. Pero bueno, en internet las pueden consultar de Punta Arenas. Un evento hace como, no recuerdo si 4 o 3 años, que el mar le pasó por encima a la angostura, ¿no? Ajá. Que, bueno, la angostura tiene estero de un lado y mar del otro. Entonces está completamente inundado. Porque como les dije al principio, uno piensa que esto es, o sea, que el cambio climático es algo que le compete a las islas o a los países desarrollados y nosotros estamos aquí como una burbuja. Y pues no, de acuerdo a datos, nosotros somos de los países más vulnerables al cambio climático. Más que todo por lo nuevo de la formación geológica y por la posición que tenemos, ¿verdad? Estamos compartiendo en medio de 2 océanos y pues ya estamos empezando a ver las repercusiones en ciudades costeras. Que de hecho en Limón hay no recuerdo si era un anfiteatro que habían hecho en Limón, que está ahí como en el puro centro de Limón y el mar lo socavó completamente. Entonces ahí está como parte de la estructura. Creo que un restaurante, un hotel también hay en la playa en Limón. No sé si hay algún comentario, pregunta, sugerencia Bueno, tal vez como que nos quieran para hacer. resumir, nos enfrentamos a algunos retos, ¿verdad? Vinculados con
con la intensidad y la frecuencia de los fenómenos naturales extremos, especialmente causados por el cambio climático. Yo tenía una pregunta para Didier. Si, Didier, ¿crees que con los contratos de conservación vial que se están ejecutando, que se vienen para ahora, recién salió hoy la noticia, estamos tomando en consideración estos aspectos de gestión de riesgos de desastre? Muchas gracias, ingeniera Aguilar, por la interesante consulta. Casi que desde el arranque de la misma, cuando hablamos de conservación y mantenimiento vial, es un enfoque muy cerrado prácticamente a eso, ¿verdad? Prácticamente a tener, digamos, en cierto nivel de servicio lo que ya existe. Entonces, realmente en esos alcances de contrato es básicamente mantener la infraestructura, eventualmente hacer algunas mejoras en sistemas de drenaje, pero realmente lo que nosotros hemos visto a través de las experiencias de los contratos en infraestructura vial es que sí la parte, digamos, de gestión de riesgos, la identificación de riesgos, la manera de mitigarlo, digamos, son temas que en realidad se han abordado prácticamente muy poco, casi nulo. Y de ahí, como estamos en una situación de que la mayoría de la infraestructura vial está en esa condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces prácticamente casi que cualquier evento de los que están ocurriendo cada vez más a menudo por el cambio climático y eso, pues nos afecta en demasía. Tenemos mucha limitación con respecto a rutas alternas, o si las hay, solo pueden circular cierto tipo de vehículos. Entonces, prácticamente en este país, en cualquier parte donde se cierre la ruta, es una complicación, como usted decía antes, pero en realidad no. Digamos, la parte de mantenimiento propiamente es un enfoque muy poco, digamos, al mejoramiento que uno puede, digamos, integrar. Para hacer eso que decía Adrián, ¿verdad? Que yo creo que aquí, o sea, pensar en cambiar el nivel de infraestructura vial que tenemos requeriría muchísima inversión y muy intensa en un tiempo, digamos, a muy largo plazo, ¿verdad? Pero la parte esta de analizar, digamos, la parte de la vulnerabilidad de ciertas estructuras, ¿verdad? La parte de puentes, la parte de estabilidad de taludes, que ha estado generando problemas un poco más recientes, es algo que, digamos, es un poco más localizado, más puntual, ¿verdad? Y que eventualmente, a través, evidentemente, de los estudios técnicos y estudios especiales que tiene que tener, digamos, en soporte cualquier obra, se podrían integrar, digamos, de manera paralela en algunos contratos de mantenimiento o contratos exclusivamente, digamos, para atender esas mitigaciones, ¿verdad? La estabilidad de taludes, el reforzamiento de estructuras de puentes, ¿verdad? Los sistemas de drenaje. Pero aquí el asunto es que en realidad esos contratos no tienen como realmente esa línea y seguimos en el mantenimiento y seguimos, digamos, manteniendo un grado de vulnerabilidad muy alto, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí nos enfrentamos a un segundo reto, y es que no tenemos una política que mejore el desempeño de la gestión de riesgo de desastres, sino que estamos apagando incendios nada más. Sí, yo iba a agregar eso, ¿verdad? Es muy interesante. O sea, el tema de riesgo es muy general, pero por ejemplo, hay conceptos o se podrían repasar o se podrían incluir dentro de toda esa gestión. Digamos, nosotros no tenemos una definición, digamos, de ruta vial crítica, por ejemplo. O sea, o pareciera que hay un contexto de que sabemos cuál es ese concepto Hay de ruta rutas vial crítica. estratégicas, pero no. Exactamente, también, digamos, lo que se puede llamar como las unidades funcionales, que es realmente como el emplazamiento de esa infraestructura, ¿verdad? Es muy diferente una unidad funcional de un puente con respecto a una vía en el emplazamiento y las características que tiene y el sitio, digamos, donde se encuentra posicionado y la vulnerabilidad o la exposición, digamos, que tiene ante este tipo de eventos, principalmente aquí en el país, climatológicos y sísmicos y vulcanológicos, ¿verdad? Entonces son como conceptos que en realidad, como usted dice, no se manejan en el paralelo. Prácticamente creo que son muy pocos los sitios que, digamos, a nivel de infraestructura vial que usted tenga, digamos, como decía Adrián antes, una foto real de cuáles son sus activos, ¿verdad? Viales, o cuál es el detalle de su infraestructura vial, de alcantarillado, de puentes, ¿verdad? De estructuras mayores, menores, de la parte de pavimentos. Todo es como muy generalizado y evidentemente aquí todavía estamos en la parte de experiencia, aprendizaje, pero reactivo, ¿verdad? No estamos en la parte, digamos, de prevención
y si bien es cierto, se han mejorado mucho de los últimos códigos que tenemos en el país a nivel sísmico y que tienen que ver con la infraestructura, tanto vial como también, digamos, de edificación, qué bueno que se ha incorporado todas esas mejoras y todos esos códigos, ¿verdad? Pero seguimos todavía presentando, digamos, deficiencia en ese tema. Yo pienso que hay instituciones, salvo la comisión o así, digamos, deberían de haber profesionales o gente experta en la temática de gestión de riesgos y poder hacer ese traslape o ese montaje de información que decía el ingeniero Murillo, con por lo menos ese antecedente y esos mapas y esa información que hay sobre la continuidad de los eventos, sobre los periodos de retorno, pero eso del río ahí en la Marina, que Adrián decía que sale cada 4 años, de sí, nosotros tenemos 20 el resto de años de estarlo viendo como que es así, pero no está como documentado y realmente entonces no hay, digamos, paralelo a cualquier proyecto de ese tipo o de infraestructura nueva, digamos, realmente que esas instituciones tengan esa planificación de riesgos, porque en realidad ahí se podría, digamos, mitigar muchos riesgos desde la etapa de diseño y la etapa de construcción y sobre todo la parte, digamos, de puesta en servicio, ¿verdad? Porque aquí de todas maneras vamos a seguir viendo el mismo comportamiento, pero sí estamos bastante cortos en ese tema de gestión de riesgos y realmente como era el objeto del webinar, o sea, realmente sí tiene beneficios hacer esa gestión previa, pero ahorita vemos que seguimos siendo muy reactivos. Tengo aquí a don Franklin Acosta con la mano levantada. Buenas tardes a los expositores, me gusta saludarlos. Bueno, un comentario simplemente porque cuando uno se pone a analizar este espacio, ve que cuando uno trata de ver lo que es la curva de deterioro de la infraestructura vial versus el costo, y sobre todo contemplando que en este país tenemos una cantidad de lluvia, ya sea por el cambio climático o por otros factores, que andan entre los 6.000 y 7.000 milímetros al año, vemos que las políticas gubernamentales, sobre todo me refiero a la parte de asignación de recursos, se queda muy corto. Entonces ahí la gran pregunta es cómo hacer que las instituciones correspondientes ataquen o le den un porcentaje de atención mayor que el que se le ha venido dando en los últimos años. Ese es mi comentario. Sí, definitivamente tenemos que levantar todos esa bandera de urgencia, ¿verdad? Y no sé de qué forma nosotros podemos incidir, cada uno de nosotros a través de nuestros espacios, ¿verdad? Justamente por eso abrimos este espacio de discusión, ¿verdad? Que en alguna forma, pues aquí hay compañeros de municipalidades, de gobiernos locales, que desde su trinchera pueden ir aportando, ¿verdad? Y justamente queríamos pues traer este tema tan importante para que se pueda llamar la atención. Tengo otra pregunta. Sí. Perdón, doña Liliana, disculpe. Usted como una persona que considero muy empapada de la realidad nacional, sobre todo con toda esta problemática que hemos tenido, sobre todo en los últimos meses, y analizando o más bien contemplando el abandono que hay de la conservación vial, existen algunas estadísticas de cuánto es el costo para poder llegar al nivel Sí. que estábamos hace unos años. Esas estadísticas, hay por ahí algunos indicadores que puedan determinar cuánto nos va a costar a los costarricenses este costo por abandono. Sí, de hecho, bueno, hay varios estudios en materia de puentes, varios estudios donde se han hecho estimaciones del costo de la rehabilitación, la reconstrucción y la reparación de los puentes. Y en temas de la red vial nacional,
solo llevarla a cierto nivel de servicio en materia funcional, es decir, en temas de capa de rodadura, sin tomar en cuenta si los drenajes están en buenas condiciones y si hay que hacer algún trabajo de estabilización de taludes, también hay estimaciones que las ha manejado el CONAVI. Por eso es que hay una gran preocupación porque el fondo vial cada vez hay una menor asignación de fondo vial y cada vez las necesidades son mayores porque tenemos un rezago en materia de infraestructura. En el año 2011 se estimó, se hizo un horizonte de inversión que para el año 2035 teníamos que hacer una inversión sostenida del 2% del Producto Interno Bruto hasta el año 2035. No lo hemos logrado a hoy, al 2022. Entonces, de aquí al 2050, que es el otro horizonte, deberíamos de estar aumentando esa inversión por cerca del 3.5 del Producto Interno Bruto. Estamos muy lejos de eso. Lo más que ha logrado CONAVI invertir en los últimos 5 años es cerca del 1.1 solo en carreteras, ¿verdad? Sin tomar en cuenta los puentes. Entonces, lamentablemente las proyecciones de la inversión que se requiere no son halagadoras, ¿verdad? Y justamente por eso tenemos que pensar en otros modelos de inversión más allá del fondo vial. Ya casi se nos agotó el tiempo. Tengo aquí, dice gerente de construcción, no sé cuál es su nombre. Hola, Iliana, es Luis Víquez, ¿cómo estás? Hola, Luis, qué gusto. Un placer verte, sí. Mira, no, nada más quería hacer un comentario porque, bueno, me parece que es importante el punto de vista también de la gente que está al otro lado, de los contratistas, ¿verdad? Nosotros ya estamos a veces obligados a hacer cosas que la administración nos indica que hagamos y uno entiende a veces que las cosas se quedan cortas. Es decir, con la experiencia que uno tiene, uno sabe que muchas cosas que nos hacen hacer, incluso diámetros de alcantarillas y cosas de ese tipo, uno sabe que no duran 2 años cuando ya la carretera les va a pasar por encima. Y después, los contratistas normalmente somos los más juzgados, ¿verdad? O sea, eso lo hizo Luis Víquez o eso lo hizo Pedro Castro y ese es el culpable, aunque nosotros hayamos construido lo que se nos contrató construir. Creo que es muy importante 3 cosas en este tipo de cuestiones. Primero, que sinceramente tiene que buscarse el presupuesto exclusivo para atacar ese tipo de cosas. O sea, si vamos a seguir con el mantenimiento vial, como muy bien lo dijo don Didier Rojas, el mantenimiento vial con costos da para recarpetear y bachar. A veces hacer cunetitas y a veces colocar tubería, pero eso es todo lo que se hace. 2, la coordinación interinstitucional, es decir, acueductos, Senara, todos los que tienen que ver con el recurso hídrico. ¿Por qué? Porque el manejo de aguas arriba de las carreteras es el problema. No es la carretera como tal, ahí no es donde está el problema está aguas arriba. Por ejemplo, usted sabe muy bien que, bueno, yo trabajo en Pedregal en este momento, nosotros acabamos de construir los 5 OBIs, lo único que se ha hecho en la ruta 1, ¿verdad? Y en el OBI de Firestone hay un problema recurrente, todas las semanas salimos en las noticias porque Firestone es un río, pero Firestone es un río no porque las obras del fideicomiso estén mal planteadas, no, es porque Firestone está recibiendo aguas desde hace muchos años desde Barba y no hay un manejo adecuado de las municipalidades, ni de la de Barba, ni de la de Heredia, ni de la de Flores para cortar esas aguas antes de que lleguen a Firestone. Entonces Firestone, ustedes lo saben muy bien, Firestone, esa carretera es un dique entre esos cantones y el cantón de Belén. Es un dique, esa es la autopista. Entonces, lógicamente el agua tiene que salir por algún lado. Y la Firestone es ese sitio. Sí. Lógicamente, ahora con el puente nuevo, pues hay mucho espacio para el agua, pero al final lo que hay que hacer es cortar esas aguas antes. ¿Quién lo va a hacer? La municipalidad le echan el clavo a CONAVI. CONAVI le echa el clavo al fideicomiso. El fideicomiso se lo quita y cuando no lo tira al contratista. O sea, al final nadie resuelve. ¿Por qué? Porque al final esas obras, como dijo también muy bien Adrián, tienen un costo y un costo a veces más grande o más elevado que la carretera como tal. Porque como dice Adrián muy bien dicho, si ustedes analizan, el sector privado en eso trabaja mejor. Vos vas a una urbanización
Y la urbanización, desde que se está planteando, sabe que tiene que hacer una laguna de retención, que son los famosos depósitos que Adrián ahora mencionó, ¿verdad? Y en tercer lugar, es la ley. Es la ley. Alguien tiene que ser responsable de asumir los riesgos, de sobre todo los fenómenos hidrológicos. ¿Qué es lo que está pasando? Como dicen ustedes, el cambio climático es uno, pero también la cobertura. O sea, San Joaquín de Flores, Heredia y Barba tienen ahora una cobertura que debe ser más del 100% mayor al que había en 1950. Entonces, evidentemente, las correntías se han incrementado infinitamente. Creció Entonces, de una forma desproporcionada. Desproporcionada. Entonces, cuando antes usted en la Firestone tenía una alcantarilla de cuadro, que era una alcantarilla como de 7 por 4, y ni siquiera había agua, ahora resulta que es un río. Así de fácil. Entonces, o sea, yo creo que sinceramente la gente de la administración tiene que pensar cómo coordinar todos los esfuerzos, es decir, municipalidades, vuelvo y repito, la misma Senara, acueductos y alcantarillados, inclusive las instituciones que no tienen que ver con el agua, porque resulta que, por ejemplo, ahí en Firestone, para que ustedes tengan una idea, todos los sistemas eléctricos, de telecomunicaciones, de agua potable, de aguas negras, cuánta cosa. Ustedes no tienen idea de las cosas que nosotros tuvimos que remover en ese paso. Pasan Entonces, por... correcto. Entonces, ¿por dónde metemos el agua? No hay forma, no cabe un tubo ahí. Entonces, tiene que ser una solución integral. Mientras no se den esas soluciones integrales, mientras todas las instituciones no se hablen, no hay solución posible. Vamos a seguir teniendo carros que ya deberían ser anfibios, ¿verdad? Porque no hay forma de andar en las carreteras. Esa era mi intervención. Estuvo muy interesante la charla, la discusión, y creo que sí es importante poner esto en la palestra, o sea, que empecemos a pensar que no solo llegar y hacer la carretera, y a veces quedan lindísimas, pero en el primer invierno se lleva una parte. Entonces, hay que pensar muy bien lo que estamos haciendo, definitivamente. Muchas gracias. Gracias a usted, Luis. Definitivamente esto va muy en línea de lo que anota aquí Daniel Sánchez, que en los diseños de alcantarillado y puentes, la forma de diseño existe o no forma para tomar el análisis de escombros o la basura en las ciudades. Es que una vez tuvimos un análisis sobre un puente de alcantarillado sanitario en Cartago, donde la basura y el aporte por aguas sanitarias era bastante y era parte del problema que existe en la zona. Es otro de los retos que tenemos en gestión de infraestructura, ¿verdad? El crecimiento demográfico y el desorden de planificación de nuestras ciudades que definitivamente, ¿qué está haciendo el agua, las aguas negras o las aguas grises dentro de los ríos? Empezando por ahí, ¿verdad? No deberíamos de tenerlas que tomar en cuenta a la hora de hacer un diseño de un puente. Si es un puente para un alcantarillado sanitario, pues bien, ahí tendríamos el caudal de diseño, pero no deberíamos por qué tener que estar recibiendo en nuestros ríos esas aguas negras y mucho menos la basura. No sé si Adrián o Didier quieren comentar al respecto, ya para ir cerrando, pues ya nos pasamos del tiempo. Bueno, yo para complementar un poco lo que dijo don Luis, eso es parte de lo que estamos conversando antes, que tiene que existir un archivo donde esté toda esa información, porque si no al final estamos prácticamente a ojos cerrados construyendo infraestructura sin saber qué hay enterrado ahí. Hasta recuerdo, bueno, que en una OIS creo que apareció algo indígena, una calzada, un entierro, algo así apareció. Toda esa información debería estar conjunta en un solo sitio. Adrián, pero vieras que es interesante. Hay cosas que se manejan más o menos bien. Por ejemplo, eso de los restos arqueológicos que fue en la OIS de Castela, estaba ya en el estudio de impacto ambiental. O sea, sí se sabía que existía esa posibilidad. Pero, por ejemplo, el tema hidrológico de Firestone, a pesar de que se conoce, pero se conoce, como dice usted, simple y sencillamente porque todo el mundo ve que hay agua ahí, pero nadie sabe cuánto es el caudal, nadie sabe dónde hay que cortarlo. Es más, nosotros como contratistas, digamos, es feo decir que hicimos algo de gratis, ¿verdad? Pero sí fue de gratis, pero hicimos un anteproyecto para digamos, recomendarle a la gente del fideicomiso para que el fideicomiso le recomendara a Conavi, porque en realidad el responsable de eso es Conavi, por lo menos a mi criterio, un anteproyecto. Ese anteproyecto, para que ustedes tengan idea, cortar las aguas que llegan a la Firestone, que vienen por la ruta 129, andaba en aquel momento, que fue hace más de un año, en $2.500.000. O sea,
Y todos sabemos con los ajustados que son los presupuestos en este país, lo que es sacar $2.500.000 de algún lado, ¿verdad? Y además implicaba hacer ruptura de carreteras, de vías que son total y completamente necesarias. Digamos, la ruta 129, usted la cierra y la 106, que es la que se mete ahí al antiguo lagar, se colapsa. O sea, es que el problema que nosotros tenemos es muy grave. Las vías están colapsadas, a veces para construir no puedes construir. Y si a eso le sumamos que hay que pedir permiso para todo, porque en este país, si vas a cerrar un carril para arreglar una New Jersey, tenés que pedir permiso hasta el ministro, ¿verdad? Esa es la complicación. O sea, tenemos que trabajar desde el punto de vista institucional para que las cosas se puedan hacer. Es muy difícil hacer las cosas en este país. Ese es el tema. Pero hay aspectos, vuelvo y repito. Resulta que ese aspecto, por ejemplo, el arqueológico, a mí me llamó muchísimo la atención y está bueno que lo menciones, porque eso sí se sabía. El informe de impacto ambiental decía, tengan cuidado porque ahí pueden encontrar algún indio, ¿eh? Y lo encontramos el cabrón, pero bueno. Sí, sí. Muchas gracias. Es parte de, porque si se tuviera ese archivo con información que involucre información de Red Vial Nacional y de Red Vial Cantonal, puedes identificar todos los caudales tributarios y irlos manejando aguas arriba e irlos causando, y pues al final de todos se ven beneficiados, pero bueno, eso es parte de los retos que ahorita tenemos. Y del comentario, bueno, que hizo el compañero en el chat, don Daniel, de las aguas residuales son súper jodidas en una infraestructura, ¿verdad? Porque los sulfatos que tienen desintegran el concreto, y tenerlo en un puente o en alguna infraestructura importante es un riesgo bastante alto, que no deberían estar ahí, como dice Liliana, ¿verdad? Hay que manejarlos antes de... Exactamente. Bueno, yo creo que ya estamos cerrando. Ingeniera, Dígame. ahí nada más para hacer un pequeño aporte ahí a lo interno, sería bueno comentarle a los participantes para después o trasladar o buscar la información Sí. de un nuevo, una nueva estrategia, un documento que se llama Estrategia Nacional de Gestión Financiera del Riesgo de Desastres de Costa Rica, es publicado por el Ministerio de Hacienda, reciente, de hoy. Trae una información ahí interesante también, que ya involucra un poco, no solo la parte que hemos estado comentando de los riesgos y las vulnerabilidades, sino asociándolo un poco también al tema de números y al tema financiero. Entonces, nada más como para dejarlo como comentario, por si acaso se puede trasladar la información a los correos de los participantes en el webinar, o buscar la información al interno para echar una lectura al documento, para ir en esa línea que comentaban antes, ¿verdad? De actualizar un poco el tema también ahí a nivel hasta donde se pueda. Se los vamos a compartir, claro. Sería muy bueno. Ya para cerrar, bueno, tenemos una última consulta de Manrique. Buenas tardes. Sí, hola Manrique. Mucho gusto. Muy interesante la presentación. Básicamente, los compañeros Adrián hizo varias tomas o varias enfoques con fotografías de problemáticas en la zona de San Carlos, y mencionan todo lo que es la zona de Parrita, que son sectores que normalmente año a año uno ve como se inundan siempre ciertos puntos, pero como decían también, la situación no está exenta a nivel urbano, y el compañero que estaba expresándose anteriormente de toda la problemática que se da en la Firestone, es un tema que vivimos día a día los que tenemos el desarrollo de la infraestructura vial y temas conexos, porque acá en el caso Moravia, básicamente he tenido varias experiencias donde muchas veces la gente reclama afectaciones por la crecida de un río, la quebrada, que salía algún alcantarillado sanitario, fluvial, y uno empieza a tratar de hacer enfoques y análisis de cuáles pueden ser las consecuencias, y es la mala planificación urbana que existe hasta cierto modo, y la problemática de poder aplicar sanciones a todas aquellas personas que realmente construyen donde no deberían de construir. Porque tengo un par de casos, ahorita están haciendo un reclamo de un problema de un murete y erosión sobre una quebrada,
pero he estado viendo a ver de qué manera se puede hacer un mantenimiento, una mejora, pero no hay espacio. O sea, no tenés espacio para poder meter una maquinaria, para poder hacer trabajos de estabilización. Realmente las viviendas o las construcciones que se han generado ahorcaron el cauce de la quebrada. Y si es la población que año tras año se queja de que se inunda su casa, de que se le mete el agua por detrás, de que la quebrada lleva demasiada basura, y vos encontrás lavadoras, colchones, sillas, que no encontrás dentro del cauce. Entonces, controlar eso es muy difícil. Hoy venía de un caso, ahora que es el compañero del caso de la Firestone, todo lo que tuvieron que remover, y los vecinos me dicen que la urbanización posiblemente tiene 45 años de construida. Y hay una señora que presentó una queja ahí porque prácticamente todos los años su vivienda se ve afectada por un problema de inundación. Lo que pasa es que el problema de inundación, como lo están planteando, durante una lluvia fuerte, el sistema digamos, el sistema sanitario, la red sanitaria, colapsa y se rebalsa. Entonces, básicamente, yo he llegado a la conclusión de que eso se debe a que hay muchas conexiones del sistema pluvial al sanitario, porque si no, no hay otra explicación. Y la gente no, digamos, no lo visualiza de esa manera. Los perjudicados dicen, no, pero ¿cómo es posible? Entonces están conectados y ¿dónde están? Y determinar eso en una urbanización de hace 30 años no es nada sencillo. Entonces, eso es parte, digamos, de las problemáticas que uno ve a nivel urbano que difícilmente puede controlar. Hace 2, 3 años, básicamente, igual hicimos una contratación para sustituir una alcantarilla de cuadro. Tenemos un conjunto de alcantarillas, una batería de alcantarillas, y se sustituyó por una alcantarilla de cuadro con una capacidad tal vez no superior al conjunto de alcantarillas, pero sí que evitaba más riesgos de obstrucciones por las condiciones. Y en una lluvia fuerte nos dimos cuenta como el sistema sanitario o el subcolector pasaba de un 10% que iba de trabajo prácticamente a trabajar a presión. Entonces, y uno se pregunta, ¿de dónde empieza todo eso y cómo volver a controlar todo ese tema o esos aspectos? Entonces, sí hay que involucrar a muchas instituciones. Nosotros hemos involucrado ahorita en determinados aspectos a acueductos y alcantarillados, al Ministerio de Salud para que vaya tomando sus acciones, porque sí hemos visto que es muy difícil. O sea, las mismas urbanizadoras dejan a prevista que exigen el acueductos y alcantarillados como prevista sanitaria, y cuando menos te das cuenta, la tienen en operación. ¿Y qué es lo que se hace al final? Terminan conectando el sistema sanitario al sistema pluvial en el último pozo. O si no, el último pozo rebalsa y empieza a explotar la cantidad de aguas negras, y a dónde va a caer, a los tragantes y a lo demás. Entonces, sí es un tema que va a llevar rato poder controlar. Eso sería mi aporte. Muchas gracias, más bien. Muchas gracias, Manrique, muy interesante. Definitivamente estamos muy débiles en el marco de gobernanza también. Bueno, quiero dejar por aquí porque ya nos robamos 20 minutos más, nos pasamos, no sin antes recordarles que en Ingeniería de Administración estamos en la mejor disposición de apoyarles y darles asesoría en materia de gestión de riesgos, y pues estamos disponibles en los siguientes contactos, por favor, Adrián. Para cualquier consulta, asesoría, alguna cita que quieran para que podamos conversar. Esos son nuestros correos, nuestra página web. Y muchísimas gracias a todos por su participación. Tengan muy buenas tardes. Saludos. Hasta luego, muchas gracias a todos. Buenas tardes.